Pues buenos días y bienvenido Rafael Tamames a Guatemala. En- Has dado el discurso inaugural del ciclo 2026 y ha sido muy estimulante y quisiéramos seguir algunos temas de esta conversación. ¿Qué crees tú que todo emprendedor joven debe saber el día de hoy acerca de la inteligencia artificial? Bueno, lo primero, gracias por entrevistarme y por darme el espacio. Bueno, lo que tiene que saber ahora mismo alguien de la inteligencia artificial es que tiene que saberla, que es parte de, como antes estudiábamos el management, la inteligencia artificial es fundamental para cualquier tipo de negocio ahora mismo y tiene que saber cómo funciona técnicamente, pues qué es un algoritmo, qué es estadística y la técnica, a lo mejor no todo lo profunda, pero entender cómo funciona algo es muy relevante. Y también lo que es el negocio de la inteligencia artificial, cómo se está configurando y cuáles son las diferentes partes de la cadena, ¿no? Los centros de datos, las empresas de software, etcétera, los chips de hardware, pues entender toda la cadena. Siempre priorizamos el aprendizaje de los jóvenes del emprendimiento de inteligencia artificial, pero ¿qué crees de los adultos jóvenes o de los jóvenes profesionales que también están emprendiendo y ya llevan algunos años? ¿Qué podemos decirles a ellos acerca de este arribo de la inteligencia artificial? Bueno, pues que hay que formarse. Estamos en una universidad, qué mejor lugar como este, y muchas otras experiencias que hay para formarse, porque es un lugar común, ¿no? Lo de la formación continua, pero a día de hoy es una realidad total, ¿no? La inteligencia artificial viene a cambiar la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que creamos, y que es muy importante para todos formarnos. Excelente. Quisiera que nos contaras un poco más acerca de ti, cuál es tu background profesional, qué cosas debería saber alguien que no te conoce, que has hecho que te parece relevante destacar. Bueno, yo soy el menor de 10 hermanos, por eso supongo que emprendí, ¿no? Para destacarme. Yo he creado 6 compañías, he vendido 4 de ellas, 2 de ellas a 2 multinacionales como Grupo Bertelsmann y Teleperformance Group, y he dado empleo a más de 1.500 personas, ¿no? A lo largo de todos estos años, tanto en lo que son las Américas, Estados Unidos, Iberoamérica, Europa y Asia. Y bueno, que soy un emprendedor libertario que cree mucho en la libertad individual, que cree en el capitalismo como fuente de progreso y un apasionado por la tecnología, porque la tecnología para mí es libertad y da muchas oportunidades a las personas. ¿En algún momento te dedicaste a la comunicación, al marketing, a la estrategia? Y no sé si resultado de esta experiencia es que sale tu facilidad de comunicación, tu facilidad de palabra, y que se materializa en dos libros también que son de fácil acceso para alguien que quiera conocerte de mejor forma como pensador o una persona que está proponiendo. Yo no creo que venga por el talento, sino por la insistencia. Llevo escribiendo y comunicando desde los 16 años y yo creo que al final el hacer las cosas de manera continua y hacerlas muchas veces te hace mejorar, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, igual que la charla de ayer, pedir feedback, ¿no? ¿Qué es lo que funcionó, qué es lo que no, lo que fue aburrido, lo que no? Entonces trato de mejorar porque para nada me considero alguien bueno comunicando completamente. Entonces el trabajo continuo es lo que lo hace. Y sobre todo es una vocación de transmitir a mi pequeña escala en lo que creo y sobre todo en si puede ayudar a alguien en mi camino de emprendimiento y de conocimiento de la tecnología. Y con esta experiencia y la oportunidad que tienes de asesorar corporaciones y emprendedores que están iniciando, ¿dónde ves que hay más oportunidad de aprendizaje o qué tipo de skills deben tener o actitud debe tener una persona que quiera aprender mejor de la inteligencia artificial y el emprendimiento? Bueno, iniciativa y dedicarle horas, ¿no? Hay un montón de libros, por ejemplo, que hablan de los hábitos, ¿no? Entonces, que algo que haces repetidamente durante X días, pues se va convirtiendo en un hábito, ¿no? Pues el hábito de trabajar con la IA, de utilizarla, de aprender, yo creo que es uno de los skills, ¿no? Esa constancia debería de llevar. La iniciativa, o sea, ser una persona proactiva que está viendo los retos y los afronta, y sobre todo alguien que disfrute, porque no hay nada mejor en todo esto que haya un disfrute y un placer dentro de lo que está haciendo, haya días que sufra o sean buenos o malos, pero que sobre todo que disfrute haciendo lo que hace. Excelente. A qué tipo de personas
¿Sigues o estás atento para mantenerte en la conversación acerca de inteligencia artificial y emprendimiento? ¿Quiénes serían tus referentes o entre qué grupo de intelectuales te gustaría estar? Bueno, dentro de qué grupo de intelectuales lo dejo más a los demás, ¿no? Hay grandes personas que sigo y admiro y hay cientos de emprendedores, lo bueno, tecnológicos. Se me ocurre alguno de ellos, por ejemplo, Diego Bas, que es un emprendedor argentino que ya ha vendido diferentes empresas, una de ellas a LinkedIn hace años, que es una persona muy consciente del ecosistema de Silicon Valley. Por supuesto, Peter Thiel. Peter Thiel es aparte de ser un libertario, es un emprendedor nato. Su libro Zero to One es uno de mis libros favoritos. Y luego, bueno, pues hay un montón de emprendedores. También puedo decir un español que es Alfonso de la Nuez, que creo también una compañía en Estados Unidos muy exitosa. Y muchos, es que sigo muchísima gente, lamentablemente, porque te come el tiempo. Sin embargo, es necesario, ¿no? Tienes que hacer las consultas a las distintas plataformas de inteligencia artificial y encima de eso también mantenerte al día escuchando qué están diciendo los expertos o qué están proponiendo. En la virtud que tienes de viajar en España y América Latina, ¿cuáles son las preguntas que está haciendo la gente acerca de inteligencia artificial y emprendimiento más recurrentes? Si hay diferencias entre los dos continentes o es bastante similar. No, es similar yo creo en todo el mundo, que la pregunta que más me hacen es ¿qué IA utilizas? ¿O qué IA tengo que utilizar? ¿O qué IA que no conozco debo estar haciendo? Y la otra es cómo me formo. ¿Qué curso realizo? ¿En qué universidad? ¿En qué instituto? ¿No? Son las dos grandes, es si estoy utilizando la IA correcta y dónde puedo formarme, ¿no? Esas son las dos grandes preguntas que me hacen en todos sitios. Siendo jóvenes o siendo mayores, teniendo corporaciones o scale-ups, siempre es esta duda. Sí, sí, sobre todo, bueno, algunos lo preguntan por sus hijos, algunos lo preguntan por ellos, pero siguen siendo esas dos preguntas las más solicitadas. ¿Y tus respuestas más usuales a estas preguntas cuáles son? Bueno, la parte de la primera es que hay que utilizar varias y hay que pagar por ellas, ¿no? Es algo que siempre caemos, ¿no? En herramientas gratuitas, que está bien para el principio, para probarlas, pero bueno, ChatGPT, Cloud, Gemini, las tres deberíamos de poder utilizarlas y pongo siempre una cuarta como de comodín, que es GenSpark, que es un superagente que combina varias de ellas, ¿no? Entonces, bueno, utilizando dos, tres IAs para ir comparando, yo creo que está muy bien. Y en la parte de formación tiene que ver mucho con la parte, sobre todo, de dónde quieres profundizar, ¿no? Hay una parte de la IA muy técnica, muy algorítmica, casi ingenieril. Luego hay una parte más de negocios, de management o de prompts, que ahí depende, o sea, hay cursos de diferentes aspectos, que es lo que tú tienes que decidir, ¿no? En dónde quieres profundizar. Creo que algunas personas se sienten un poco sobrepasadas por todo esto, pero realmente la respuesta es empieza con algo, empieza poco a poco y ahí vas teniendo una visión del panorama. ¿Cómo has visto este aterrizaje de la IA en América Latina en estos últimos años? ¿Han sido sobrepasados? ¿Están al día? ¿Vamos un poco atrás de la curva de aprendizaje del resto del mundo? Bueno, yo creo que Iberoamérica tiene una ventaja enorme, que para unas cosas es una desventaja, pero para una ventaja es que no tiene una Unión Europea, no tiene una regulación común, entonces tiene mucha libertad en cuanto al uso de las herramientas. Tiene otra ventaja que está muy pegado culturalmente a Estados Unidos, es decir, como lo es a la música, lo es a las películas, lo es a las series, lo que se va utilizando en Estados Unidos, Iberoamérica está muy pegado a ello, ¿no? Y qué decir, tiene México, Centroamérica, etcétera, que están aún mucho más conectados con la cultura norteamericana. Entonces, no tiene por qué estar atrás que cualquier otro continente. Lo que va a marcar, sobre todo, es el interés de las personas en conocer y aprender sobre ello. Creo que hay una gran oportunidad para estos pequeños emprendedores o medianos que adopten la IA con entusiasmo y esperanza de tener un mayor impacto del que jamás imaginaron. ¿Tú lo ves de esta forma, con esperanza, como una nueva gran oportunidad de emprendimiento? Totalmente, la tecnología es esperanza y es libertad, como decía. Y es que antes este nivel de procesamiento que tiene la IA lo tenían los grandes bancos, las grandes empresas, y ahora está al acceso para todos por $25 al mes. Entonces,
tenemos una capacidad de procesamiento y una herramienta que es un poder para las pequeñas y medianas empresas y para las personas. Entonces, no es que sea una esperanza, es que es una realidad positiva que estamos viviendo. Exacto. ¿Dónde ves mayor capacidad de oportunidad en este scale-up o crecimiento? En mi caso, veo que no tenemos ya una circunscripción geográfica específica. Podemos alcanzar al mundo con estas herramientas y ofrecer servicios sin un territorio específico. No sé si tú lo ves así. Esto es bueno para los jóvenes que a veces tienen una comunidad de amigos en línea mayor que la que tienen de forma física. Totalmente lo que dices, Ronald, porque al final el Internet rompió barreras y la inteligencia artificial lo está multiplicando, ¿no? Esa ruptura de barreras ya no es si es Guatemala, si es México, si es España, si es Suecia. Si al final tienes un producto o un servicio que gracias a la inteligencia artificial es potente y cubre necesidades humanas, pues lo puedes operar desde cualquier lugar y ejecutar en cualquier país ahora mismo del mundo. Lo que es el límite son las legislaciones y nuestros políticos, pero la tecnología y el ser humano no tienen límites. Por supuesto, generalmente ellos nos quitan más oportunidades que la que nos brindan. La legislación siempre Correcto. trata de frenar el desarrollo. Y eso es interesante porque ahora algunas personas ven la inteligencia artificial desde el lado del consumidor, Totalmente. pero también están los que están generando estos sistemas y estas propuestas que las están incubando ahora para que se desarrollen en los próximos años. Entonces me gustaría que nos hablaras de esto, estamos viviendo este momento de cambio, pero ya hay gente que se está preparando para el cambio entre 2 o 3 años. ¿Qué ves de esto a nivel inmediato? Bueno, el cambio siempre comparado con hace 10, 20 años es terrible, mente grande, pero cuando lo vamos viendo año a año parece como que no se progresa tanto, ¿no? O sea, estos años se está hablando de una inteligencia artificial humana, parecido a la humana, que vamos a llegar. Bueno, todos esos crecimientos en el corto plazo, eso no va a pasar. Lo que es una evolución exponencial de la tecnología, pero es la tecnología que había hace 2 años que la están empezando a aplicar grandes empresas o personas que antes la desconocían, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico también tiene que ver con el impacto y el efecto multiplicador que tiene en el que alguien que lo desconocía lo empiece a implementar, ¿no? Entonces, poco a poco, si vemos la foto cortoplacista de mes a mes, año a año, no se ve el cambio, pero es como hace 20 años que nos dijeran que íbamos a vivir colgados de un celular, de un smartphone, o que íbamos a ver series vía Netflix, ¿no? Pues cualquiera hubiera dicho que no iba a ocurrir, ¿no? Entonces, como vamos viendo los cambios y nos parecen tan pequeñitos, pero si hacemos un poco el zoom out, pues el cambio es enorme. Para esta adaptación tan vertiginosa que estamos viviendo como sociedad humana, una de las capacidades que ha surgido como necesaria es la necesidad de seguir aprendiendo en todo momento. ¿Cómo la ves implementada con inteligencia artificial, esa capacidad de las personas de estar aprendiendo en todo momento? Pues muy importante porque es lo que se están centrando muchas inteligencias artificiales. OpenAI tiene un módulo de estudiar y aprender o de enseñar y aprender, pero también tiene que ver con la iniciativa y la responsabilidad personal. Al final, si uno no quiere formarse o no quiere aprender, pues la IA no va a aprender por uno mismo, ¿no? Entonces, también es diferenciar la cantidad de datos y la memorización por entender conceptos, ¿no? Lo bueno que tiene la IA, por ejemplo, a mí me pasaba en España que se enseñan las matemáticas de una manera y en Inglaterra de otra, ¿no? Mi hija está aprendiendo de la manera británica. Por lo que yo he observado, parece más sencillo. Es diferente, pero parece más sencillo ese modelo. Lo que va a cambiar también es que la inteligencia artificial va a intentar enseñarte de la forma en la que tú aprendas. Si tú hay un concepto que no puedes aprender, yo antes no podía decir al profesor que lo cambiaran. El profesor enseñaba de una manera, pero ahora la IA se va a poder adaptar a mis necesidades. Entonces ese es también un gran cambio en cuanto al aprendizaje. Como un tutor especializado que tienes ahí, y que tú puedes decidir hasta dónde lo usas o hasta dónde no. Totalmente, pero no solo por su conocimiento o por el uso, sino en la forma en la que tiene de enseñar. Entonces, las formas de enseñar, nos maravillamos mucho, ¿no? O si un profesor español o guatemalteco está en el top 10 o 25 de profesores a nivel mundial. La tristeza es que es uno en un país, es dos en un país. Entonces, quiere decir que los otros profesores forman de una manera deficiente, ¿no? Entonces, la IA va a poder ayudar a muchos profesores y a un segmento educativo para que formen de manera diferente. Entonces estamos viendo que podrían despegar muchas personas que encuentran limitados su capacidad de aprender
por estar solamente en las aulas y pueden ampliar esta oportunidad de aprender nuevas cosas. Y entonces, qué nos depara a nosotros como centros educativos? ¿Qué necesitamos hacer para seguir teniendo un atractivo y una suma de valor a la vida de las personas? Bueno, la capacidad de juicio crítico, el razonamiento y la ética son aspectos que no va a trabajar una IA. Entonces, el razonamiento, la discusión socrática, el planteamiento de los problemas y los retos, eso es donde tiene que influir los centros educativos. Y para el tema de conceptos más, por así decirlo, duros o de datos, la IA tiene que ser un copiloto, ¿no? Tiene que ser una ayuda para el profesor y para el alumnado, y hay que incorporarlo como cualquier otra herramienta. Entonces, la universidad va a tener el foco que siempre se tuvo, ¿no? O por lo que se originó, que eran centros de pensamiento, donde se razonaba, no solo donde se leía una lección y se memorizaba, ¿no? Entonces, quizás en algunos centros educativos se ha caído en ese error en las últimas décadas, ¿no? En la memorización, etcétera, pero la universidad se creó para ser eso, centros de inspiración y para divulgar una serie de ideas. Entonces, eso tiene que ser la función. Correcto, y regresamos también a este gran valor que es conversar. Aprendo mucho de ti escuchándote y viendo todo tu expertaje y también que tú te abres a esta posibilidad de tener preguntas inesperadas. Y creo que parte de ese es el viaje del estudiante, de tener esta comunidad para platicar, Ujú, porque a pesar de que nos está abrumando alguno de los cambios electrónicos, todo se resume a que tenemos que compartir entre nosotros y colaborar. totalmente. No sé si ves esta colaboración creciendo también, una colaboración para hacer empresas, para ser mejores pensadores, para pensar mejor nuestras cosas y llevarnos mejor. Si para eso nos va a ayudar la inteligencia artificial o no. Sí, al final la inteligencia es una herramienta, que queramos colaborar como seres humanos o compartir va a ser nuestra propia decisión, y creo que está en torno a nuestra libertad. No hay ni que vanagloriar una cosa ni otra. Hay gente que puede emprender sola, las menos, pero emprender junto pues genera más riqueza y genera muchos más beneficios, ¿no? Entonces la colaboración entre las personas es algo que va a seguir vigente y la IA no lo va a limitar. Uno de los títulos de tus libros es simplemente genial y oportuno para el momento en que estamos viviendo, que es la inteligencia artificial y tú. Ujú. Después de que lo escribiste, pues ha pasado bastante tiempo, es un año, pero ha pasado bastante tiempo en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Crees que sería apropiado cambiar algunas cosas del libro, actualizarlo o lo dejas como está? Lo dejo como está en los planteamientos y en las ideas, ¿no? En la no regulación, en haber entrevistado gente pues, a nivel de pensamiento, de cómo tiene que evolucionar la formación, la educación, el impacto en la sociedad. Lo que puedes actualizar son normas, regulaciones, mejoras tecnológicas. Eso siempre se puede hacer un anexo de cómo está evolucionando el mercado y el sector de la IA, pero lo que son los conceptos fundacionales, pues yo creo que el libro sigue teniendo vigencia. Por supuesto, a pesar de los cambios acelerados, es un gran título y es una gran conversación la que Claro. empezaste. Y para terminar esta conversación, Sí. ¿qué te gustaría decirles a las personas que nos ven y nos escuchan acerca de este futuro inmediato para el cual nos debemos preparar de la mejor forma como emprendedores, como ciudadanos del mundo, con las inteligencias artificiales a nuestra disposición? Pues que hay que abrazar el cambio, que es mejor abrazarlo que rechazarlo, que en España decimos mejor sarna con gusto no pica, ¿no? Es decir, que si hay algo que te preocupa, etcétera, el desconocimiento, la ignorancia es la que genera miedo, pero cuando más conoces, más tranquilo te quedas y más te calmas, que el miedo es libre y el miedo es humano ante el desconocimiento, pero cuanto más sabes de una cosa, más la puedes entender y utilizar a tu favor, ¿no? Y disfrutar. Al final la tecnología está para mejorar la vida de los demás y todos los hechos tecnológicos lo demuestran día a día. Es más emocionante vivir en este mundo de cambio. Para mí sí, Así es. pero el mundo y la historia, yo seguro que sabes tú más, Ronald, no soy un gran experto en historia. El mundo nos ha demostrado que toda la vida es cambio y los cambios suceden. Que estos sean más acelerados o que los vivimos, la revolución industrial supongo pensarían también que eran cambios muy grandes y acelerados, o sea que somos hijos de nuestra época y esta es una muy buena época para vivir.
Pues con esas lindas palabras cerramos nuestra conversación. Gracias, Rafael, y bienvenido a Guatemala, y gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu buena actitud. Pues Muchas gracias. gracias a ti, Ronald, por las preguntas. Siempre es un placer hablar contigo y gracias a la Francisco Marroquín por invitarme y por la hospitalidad que siempre me tienen aquí.